Ahora sí, y voy a compartir la pantalla de... bueno, primero esto. Listo. Entonces lo que hemos dicho que íbamos a hacer hoy era hacer algunos problemas, ¿no? Más o menos para que tengan una idea de por dónde van a ir los problemas, ¿no? Pero yo había dejado durante el curso, por eso he puesto estoy con esta plantilla, no sé por qué se ha cambiado a claro esto, pero bueno, ya. Estoy con esta plantilla donde bueno, está el contenido. Voy a habilitar esta lateral para poder ver mejor. Eh, y bueno, la idea es, he dejado algunas preguntas. Algunas de esas preguntas puede que entre en la prueba, pero el problema es que no lo he marcado muy bien, así que tendríamos que ir desde el principio viendo qué preguntas se han hecho. O lo que podemos hacer es, bueno, puedo proponer algunos problemas del libro, de Lima en primera instancia, por ejemplo, para ir, sí, vamos a hacer mejores, si no voy a tardarme más buscando que otra cosa. Perdón, me he salido. Aquí. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a proponer directamente y ahí vamos viendo, porque hasta ir a buscar los problemas no me voy a acordar. Y en lo que me voy acordando, lo vamos haciendo, ¿ya? Entonces aquí vamos a empezar los problemas y si necesitamos el contenido de arriba, subimos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a comenzar con uno sencillo para más o menos tener una idea sobre los espacios normados, ¿no? Entonces, un ejemplo, un ejercicio muy sencillo que ya podemos empezar a verlo. Aquí voy a cambiar los colores de estos para que podamos ver bien. Se refiere a la norma. En realidad es una caracterización de la norma en R, ¿no? Entonces vamos a comenzar con un ejercicio muy básico, ¿no? Y por si acaso el número de ejercicio es, a ver, déjenme ver, ustedes tienen el libro en PDF. Si no me equivoco, el ejercicio es un minuto. Está en el capítulo de topología en RN y está en la parte... ¿dónde estás? No lo puedo ubicar. Mm, mm, mm. Bueno, no lo encuentro. A ver en el otro del... mm, mm. ¿dónde está? Ya, bueno, luego les voy a dar el dato exacto. Pero comenzaremos para no atrasarnos. Muy bien, el ejercicio es el siguiente. Me dan una norma, dada eh, una norma cualquiera, ¿no? Así, eh, pero en R, ¿no? Entonces esto es un ejercicio sencillo. Dice, existe un número, existe, existe un C, ¿no? Positivo, así, eh, tal que, tal que esta norma de X es igual a este C por el valor absoluto de X. En otras palabras, lo que dice este problema es que en R, ¿no? Toda norma es el producto por un escalar positivo del valor absoluto, ¿no? En realidad, esencialmente lo que nos está diciendo es que las normas en R son el valor absoluto salvo una escala, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué se les viene a la mente inmediatamente como para poder hacer este ejercicio? ¿Qué idea podrían aplicar aquí, ¿no? Obviamente, aquí lo que hay que tener en cuenta son las propiedades de la norma, ¿no? ¿Qué es una norma? ¿No? ¿Qué sería una norma en L? ¿No? Y a partir de ahí vincularlo con probablemente la norma, el valor absoluto, ¿no?
Entonces, lo primero que uno aquí primero hay que observar es que el valor absoluto ya es una norma, ¿no? Entonces, el valor absoluto, eh, eso es importante, ¿no? Absoluto es una norma, ¿ok? Justamente porque cumple todas las propiedades del valor absoluto, ¿no? Es mayor o igual que cero y es cero cuando el número es cero, ¿no? La multiplicación por un escalar, ¿no? Y la desigualdad triangular es la desigualdad triangular de cálculo uno, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que observar es eso, que el valor absoluto ya es una norma. Lo segundo que uno podría observar es que cuando nosotros multiplicamos por un escalar el valor absoluto, de nuevo tenemos una norma, ¿no? Entonces, además, ¿no? Si multiplicamos por un número positivo, ¿no? C por el valor absoluto de X como función, o sea, como aplicación, ¿no? Si yo agarro el X y le aplico un múltiplo de C por valor absoluto de X, esto de nuevo es una norma, es también norma, es también una norma, ¿no? Y eso ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Siempre y cuando el C sea positivo, obviamente, ¿no? Entonces, valor absoluto de X y cualquier múltiplo por un escalar positivo del valor absoluto de X sigue siendo una norma, ¿sí? La pregunta aquí, pero es diferente. Lo que nos está diciendo es que cualquier norma es igual a justamente una de estas, ¿no? Un múltiplo por un valor absoluto, ¿no? Entonces, les reitero, lo que podemos decir, lo que sabemos sin lugar a dudas es que el valor absoluto es una norma. Que si le multiplicamos por un escalar positivo, volvemos a tener una norma, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos para demostrar que cualquier norma tiene que tener esa forma? ¿Qué, qué, por dónde ustedes irían? O sea, ¿qué hecho, digamos, podrían intuir que podría llevarnos a esto, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de más o menos cómo podríamos, qué idea de la teoría que hemos avanzado tendríamos que comenzar a aplicar o al menos comenzar a pensar que probablemente nos podría ayudar aquí? Entonces, una forma de comenzar a indagar esto, una técnica para poder más o menos ir sacando conclusiones es ver qué sucede para ciertos números, ¿no? En este caso estamos con números. Porque eso tal vez nos da una pista de quién debería ser este C, ¿no? O sea, ahí ustedes observan esto y dicen, bueno, esto tiene que valer para todo X, ¿no? ¿Qué tal si tomamos X igual a cero? Entonces, esto no me sirve mucho si tomo X igual a cero, pero si tomo X igual a uno, algo probablemente pueda sacar, ¿no? Entonces, fíjense que cuando tomo X igual a uno, tomando X igual a uno, X igual a uno, ¿no? Lo que obtenemos va a ser que la norma esa que no conocemos del uno es igual a C veces por el valor absoluto del uno. Pero de aquí podemos ya sacar una conclusión. Sucede que el C que estamos buscando tiene que ser exactamente la norma de uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que sin hacer nada aún, ya sabemos quién tiene que ser ese C, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a indagar, bueno, este es el C, entonces lo que al final de cuentas tengo que demostrar, o sea, por demostrar, ¿no? Lo voy a escribir aquí, por demostrar, ¿no? Es que el valor absoluto es la norma, la norma de cualquier X tiene que ser igual a exactamente ese C que acabo de descubrir quién es, ¿no? Por el valor absoluto de X, ¿no? Así, por el valor absoluto de X. Eso nomás tendría que ver, ¿no? ¿Sí? Pero si se dan cuenta, esto no es tan difícil de hacer teniendo en cuenta de que nuestro X no es nada más que es uno por X. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y este uno es un escalar. Entonces aquí hay un aspecto que yo tengo que recordar para que todo esto comience a cobrar sentido
y pueda llegar aquí sin problemas. Lo que tengo que recordar es que este R no lo tengo que ver solo como R, como un conjunto o con sus operaciones y ya, tengo que verlo para, como estoy hablando de norma, la noción de norma solo tiene sentido cuando R es un espacio vectorial, ¿se acuerdan? Ya sea real o complejo, lo que tengo que hacer es considerarlo un espacio vectorial, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es eso, vamos a, eh, vamos a recordar ese hecho, ¿no? Entonces recordemos, porque eso es lo que va a tener sentido, recordemos, y esto es de álgebra lineal, ¿no? Recordemos que R es un R espacio vectorial, ¿no? Y como el espacio vectorial tiene una base, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base de los números reales vistos como el espacio vectorial, ¿no? Entonces, la base de este espacio vectorial es 1, ¿no? Con base, la base que va a funcionarme la que está formada por el único elemento 1. ¿Se dan cuenta? Con base 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es decir, ¿no? Es decir, como es una base el 1, quiere decir que todo número yo lo puedo escribir como una combinación lineal de este, ¿no? Una combinación lineal con escalar real. Y eso es evidente, es decir, ¿no? Para todo x, para todo x que pertenece a los reales, ¿no? ¿Qué va a suceder? El x yo lo puedo escribir como algo por el 1. ¿Quién es ese algo? El mismo x por 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que sucede cuando yo considero a los reales como un espacio vectorial, ¿no? Que tiene esto como base, ¿sí? Y en este caso lo que tenemos es un espacio vectorial de dimensión finita 1, ¿no? Es decir, la dimensión de R como espacio vectorial sobre los reales, ahí a veces se le coloca el campo escalar, es igual a 1. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces lo que va a pasar es que teniendo en cuenta eso, lo que voy a demostrar ahora esto, ¿no? Entonces a partir de este hecho así, así, ¿no? Si yo tomo la norma de x, ¿no? Este x lo tengo que escribir, lo puedo escribir como x por 1. Pero aquí tengo que verlo a este 1 como el vector de la base y este x como un escalar, ¿no? Entonces como esto es una norma cualquiera, ¿cuál es la propiedad que tiene la norma? Que cuando yo tengo un escalar multiplicado por un vector, entonces el escalar sale con valor absoluto. Entonces esto lo puedo escribir como valor absoluto de x, que ahora está jugando el rol de escalar, ¿no? Por el módulo del vector 1. Aquí lo estoy viendo al 1 como un vector. ¿Se dan cuenta? Y listo, ¿no? Aquí ya podemos ver que este es nuestro c que habíamos dicho que tendría que ser, ¿no? Entonces esto me da el c por el valor absoluto de x. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto demostraría que la norma de cualquier x es exactamente ese c que habíamos intuido desde acá, ¿no? Por el valor absoluto de x. Pero, ¿por qué sale eso? Porque tengo que considerar que este R, tengo que verlo a este R como un R espacio vectorial, ¿no? Entonces, este es un problema muy importante porque es un problema conceptual, ¿sí? Lo que hace es determinar si uno entiende la noción, apropiadamente la noción de norma, ¿no? Teniendo en cuenta que la norma actúa sobre espacios vectoriales y aquí nosotros no decimos que eres un espacio vectorial, pero tenemos que considerarlo así. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera nosotros demostramos la proposición. ¿Sí? Ok, entonces este es un primer ejemplito, un primer ejercicio tipo conceptual. ¿Sí? Dos. Vamos a hacer otro, dos. Ya. Eh, bueno, he dejado como he dejado en la, eh, bueno, en alguna parte aquí encima, demostrar, por ejemplo, que la, si no recuerdo mal, que si yo tengo, bueno, sea E, voy a escribirlo, sea E, un espacio vectorial normal.
normado, ¿sí? Y F, la aplicación norma, por ejemplo, así, que a cada X, ¿no? Que cada vector X le vamos a aplicar la norma. Digamos que la norma lo voy a escribir así, ¿ya? Para distinguirlo del valor absoluto en general, ¿ya? Entonces, lo que había dejado, que no recuerdo si lo habíamos hecho, pero había que demostrar que F es uniformemente continuo. Okay. Continuo. ¿No? Y este es un problemita que esencialmente se reduce a las propiedades de la norma, ¿no? Por eso lo quiero poner como segundo problema básico, digamos, ¿no? Bueno, entonces en este problema, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es ver qué significa demostrar que esta función es uniformemente continua. Entonces aquí al lado voy a colocar la definición de función uniformemente continua, ¿sí? Entonces f es uniformemente eh, continua. Lo voy a abreviar así, sí, solo sí, ¿no? Para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que para todo x, y que está en el dominio, en este caso E, tiene que cumplirse esto. Si valor absoluto de x menos y es menor que delta, ¿no? Entonces el valor absoluto de f de x menos f de y es menor que epsilon. Así, ¿no? Esta es la definición de continuidad uniforme, ¿sí? Lo que tengo que verificar es esta condición de acá para esta función módulo de x, ¿no? O perdón, norma de x. ¿Ok? Y entonces aquí lo que tenemos, si lo traduzco esto, lo transcribo esto para esta función, ¿no? Todavía estoy dentro de lo que es el borrador, digamos. Lo que tendría es esto, ¿no? Tendría para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, esto es lo que tenemos que demostrar, tal que para todo x, y que pertenece a E, ¿no? Si, y aquí tengo que tomar el, eh, el módulo, ¿no ve? Módulo de x menos y, porque aquí estoy tomando la norma del dominio, que es f, y aquí estoy tomando la norma del codominio, ¿no? Aquí estoy en el caso general, es decir, bueno, déjenme aclararlo esto. Estoy tomando aquí una función f de un espacio normado E en un espacio normado F, ¿no? Es uniformemente continuo. Esa es la definición general. En E se entiende, ¿no? Aunque incluso podríamos tomarlo esto en todo, no necesariamente definido en todo E, sino en un X, subconjunto de E, y esto tendría que valer para todo X, en ese X, ¿no? Entonces mejor lo veremos así, ¿no? Es uniformemente continua en X, así. Si cumple todo esto, ¿no? Entonces, en particular para esta función que está aquí arriba, la f naranja, tendría que ser para todo existe x, y en e. ¿Por qué en e? Porque está definido en todo e, ¿no? Tal que si cumple esto, aquí ya estoy colocando la norma para porque aquí estoy utilizando la doble base para la norma de e, ¿no? Menor que delta entonces, y aquí ya tendría que usar solo valor absoluto. ¿Por qué? Porque aquí estos son números reales, ¿no? Entonces aquí tengo que tomar valor absoluto de f de x, pero mi f de x es la norma de x, entonces tengo que ser la norma de x menos la norma de y, así, menor que epsilon, así. Entonces al final de cuentas lo único que tengo que demostrar es esto de aquí, ¿sí? Entonces para hacerlo lo que vamos a hacer es vincular este, miren, este de aquí, la norma de x menos y, con este, ¿no? Y ese vínculo sale de esta propiedad que vamos a demostrar, ¿no? Que el valor absoluto de la norma de x menos la norma de y, así, es menor o igual que la norma de x menos y, que es una propiedad general de la norma.
Cualquier norma cumple esto, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es demostrar esto, ¿no? Si demostramos esto, esto ya va a ser inmediato, ¿no? Entonces, ¿cómo se demostraría esta propiedad de la norma? Pues la técnica clásica es intentarlo ver esto de una forma alternativa. Y la forma alternativa en la cual se puede ver esto es esta, ¿no? Valor de x por propiedades. No se olviden que aquí tengo un número nomás. Y esto también es un número. Lo que está aquí adentro es un vector, ¿no? Entonces, esto no es nada más que por propiedades de valor absoluto de algo es menor o igual que esto, si esto es menor o igual que valor absoluto de x menos y, así, mayor o igual que menos valor absoluto de x menos y, así. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, esto es lo que tendría que demostrar, ¿sí? Pero si se dan cuenta, además de otra cosa, esto es una expresión simétrica, ¿sí? Es decir, si yo intercambio x por y, voy a obtener exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eso me permite concluir de que yo solamente tengo que demostrar una de las desigualdades, es decir, esta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar justo esta desigualdad solamente, ¿ok? Y esto, fíjense que lo puedo escribir incluso de otra manera. Valor en la norma de x es menor o igual, si este lo paso al otro lado, que la norma de x menos y más así, ¿no? Y esto, fíjense que al final de cuentas ya nos sugiere cuál debería ser la ruta para demostrar esto. Menos y sumar y restar, ¿no ven? Entonces, finalmente la demostración, es decir, esta es la demostración, va a consistir en esto, ¿no? Sumar y restar y llegar a esto, porque fíjense que esto es equivalente a esto, y como es simétrico, esto me va a generar esto también. Eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es agarrar el valor absoluto de x, perdón, la norma de x, y comenzar a usar propiedades algebraicas y sumarle o restarle un vector y sumarle el mismo. Y ya está, ¿no? Por propiedades de la desigualdad triangular, esto es módulo de x menos y más módulo de y, y de aquí, por este razonamiento, este pasa al otro lado, voy a obtener módulo de x menos módulo de y, perdón, norma, y esto va a quedar así, así, ¿no ven? Y ya está demostrada la propiedad. Ahora fíjense que si yo intercambio x por y, esto por un lado, ¿ya? Si yo intercambio x por y no pasa nada, ¿no? Porque son provisionales, son variables que he utilizado provisionalmente. Entonces, esto sigue valiendo si yo intercambio esto así. Solo estoy cambiándoles de nombre. Así. ¿Ok? Pero fíjense que aquí esto no es nada más que esto de nuevo, ¿no? Y además esto de aquí lo puedo cambiar de orden. Este lo puedo traer a este lado y estos dos los puedo traer a este lado. Entonces si hago esa operación al pasarlo a este lado, va a pasar como menos módulo de, y y menos x es lo mismo que x menos y, propiedades de norma, ¿no? Entonces esto voy a tener aquí al final x menos y de nuevo, estoy cambiándole el orden nomás. Menor o igual, este se va al otro lado, ¿no? Como menos, y este pasa a este lado como signo positivo, entonces voy a tener valor de x menos valor absoluto de y. Perdón, módulo. Perdón, norma. Y de ahí obtengo que esto y esto juntos son esta desigualdad, ¿no? Y con eso ya he demostrado la proposición, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, el módulo de esto menos la norma de esto es menor o igual que módulo de x menos y. ¿Ok? Y acabó, ¿no? Entonces eso es todo lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Y eso ya nos va a dar pie para demostrar esto, porque fíjense que a lo que tengo aquí, si se dan cuenta, esta parte de aquí no es nada más que esto. Ahora, si aquí me dicen que yo necesito asegurar que esto sea menor que epsilon, dado un delta, sea menor que epsilon, dependiendo de cómo es el delta, esta desigualdad ya me está diciendo cuál debería ser el delta, ¿no? Si el delta fuera epsilon, entonces aquí esto sería menor que epsilon y ya se cumpliría la propiedad, ¿no? Entonces, finalmente, la demostración de lo que estamos buscando hacer es dado epsilon mayor que 0, tengo que hallar este delta. Pero esto que acabo de hacer ya me está sugiriendo cuál debería ser el delta que va a hacer que esto se cumpla, ¿no?
sea entonces delta igual a epsilon. El mismo epsilon. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿no? Entonces, para, para x, y en e, ¿qué va a suceder? Tengo que ver si se da esto, ¿no? Si yo agarro módulo de x menos y menor que el delta, pero el delta que estoy tomando es el mismo epsilon, menor que epsilon, ¿qué va a pasar? Entonces, tengo que ver si se cumple esto. Entonces hago la cuenta. Módulo de x, así, menos módulo de y. ¿No? Esto es f de x, ¿no? Esto es f de y, ¿no? Así, f de y. Entonces tengo que ver que esto sea menor que epsilon, pero yo ya tengo ganada esta propiedad. Entonces esto es menor o igual que el módulo de x menos y. Pero este ya es menor que epsilon, entonces esto es menor que epsilon. ¿Listo? Entonces el valor absoluto de f de x menos f de y es menor que epsilon, ¿no? Y eso demuestra la proposición. ¿Listo? Entonces es una demostración donde solamente se utiliza propiedades de norma, ¿no? O sea, es una propiedad, es una proposición en donde se va a utilizar solo una propiedad de la norma y nada más, y ya se llega a un resultado fuerte, que el f, que la aplicación norma es uniformemente continua, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver otro. Este ya es un poquito más, no es tan trivial. Eh, de lo que se trata es de estudiar las propiedades del... Este sí lo... A ver, un ratito, voy a ver el libro. Si no me equivoco es el ejercicio... Es el último, uno de los últimos ejercicios, creo. A ver... ¿dónde está? Es el ejercicio 15.3 del libro de Curso de Análisis Volumen 2. Lo voy a colocar entre paréntesis, este sí lo encontré. Ejercicio 15.3, ¿ya? Del libro de Lima, ¿no? Eh, curso de análisis, voy a colocarlo aquí, curso de análisis, volumen 2. Ahí, ¿no? A ver, este lo haremos, este es un igual conceptual, que es importante conocerlo, ¿no? Me dan me dan una norma, una, una, una transformación lineal en el espacio de los eh, de las aplicaciones lineales, ¿no? Entonces, aunque en el libro está para una aplicación en Rn, yo lo voy a enunciar en general, ¿ya? Vamos a considerar una aplicación. En el libro está en espacios en Rn, ¿no? Pero yo lo voy a tomar en el espacio de las transformaciones lineales continuas de E en F. ¿Sí? Donde E y F son espacios vectoriales normados, ¿sí? Entonces, dice, entonces, mm, entonces, tomando, ya sabemos, ¿no? Aquí ya tenemos una norma, aquí ya tenemos una norma. Bueno, para no estar escribiendo mucho, directamente voy a poner el resultado. La norma de esta transformación A, así, de una transformación lineal, ¿no? Debería usar T nomás, lo voy a cambiar por T, ¿ya? T, T, ¿no? Entonces la norma de la T es exactamente igual a, perdón, el ínfimo de los C mayores que 0, tal que, ¿sí? La, la norma de Tx es menor o igual que C por la norma de X, y esto tiene que valer para todo X que esté en E. Así. ¿Listo? Así es más sintético. Muy bien.
este es un ejercicio conceptual, ¿no? En el cual nosotros por un lado ya sabemos cómo está definida la norma. Lo que nos están diciendo aquí es que esa norma también la podemos calcular así, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos por definición que la norma de t es el supremo, ¿se acuerdan? Es el supremo de los tx, ¿no? Tal que la norma de x es igual a 1. Esta es la definición que hemos dado de, perdón, estoy haciendo mal, ¿no? Es la norma de tx tal que la norma de x es igual a 1. Esta es la definición que tenemos nosotros de norma, ¿no ve? La definición que tenemos de norma es esto. Y lo que nos está pidiendo este ejemplo es demostrar que esa norma también la puedo calcular de esta otra manera. Es decir, de todos los C que cumplen esta condición, tengo que tomar el más chiquito y eso justo me va a dar la misma norma. Entonces, para organizarnos un poco a esta expresión que está aquí arriba, esto, la vamos a llamar K. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, a partir de eso, sea K, o mejor el conjunto, creo que sería bueno llamarle K. Bueno, acá le llamaremos acá el conjunto, a todo el número, ¿ya? Entonces le voy a llamar, esto va a ser igual al ínfimo de los C mayores que 0, tal que el módulo de Tx, la norma de Tx es menor o igual que C por la norma de X, y esto para todo X que está en E. Listo, ¿no? Eso entonces es para nosotros el K. Entonces lo que nosotros tenemos que demostrar, ¿no? Por demostrar que esta norma que nosotros ya sabíamos cómo calcular, esa norma es exactamente SK. Eso es lo que debemos demostrar. ¿Listo? Y aquí es de nuevo utilizar propiedades de la norma, en particular de la norma matricial, o perdón, de la norma de las transformaciones lineales, ¿sí? ¿No? Entonces ahí haciendo un relevo, y creo que está ahí arriba, a ver, vamos a hacer una exploración. Está ahí arriba las propiedades de la norma que hemos hecho, aunque creo que está al principio porque hemos parado, ¿no ve? Un poco para poder verlas por aquí tal vez. No, oh sí, a ver, aquí está. Miren, esta propiedad. No la hemos demostrado aquí, pero les he pedido a ustedes que las revisen y no, seguramente lo han hecho. Y si no, ahora les podemos ver un esbozo, ¿no? De cómo es la demostración de esto. Pero fíjense esta propiedad. Esta propiedad es la que vamos a utilizar inicialmente para poder establecer un vínculo entre la norma y el KS. ¿Listo? Entonces vamos a ver eso aquí, ¿no? Entonces, algo yo ya sé. Lo primero que tengo que ver es que sé que hay una propiedad que les acabo de mostrar, que es que esto, Tx es menor o igual que el módulo de T por así, ¿no? Y esto vale para todo X. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? En referencia a este conjunto de aquí, ¿no? Fíjense que aquí está el conjunto de todos los C. Aquí tengo que hacer una digresión, ¿ya? La digresión es que vamos a suponer que t es distinto de 0, ¿ya? Porque cuando t es igual a 0, esto es evidente, ¿no? Esto automáticamente me va a dar 0 y este conjunto automáticamente va a dar 0 también, porque esto se va a cumplir para todo c, ¿no? Esto es 0, entonces esto siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces esto se va a cumplir para todo c mayor que 0 y el ínfimo de los c mayores que 0 es 0. Entonces esto es evidente eh, para t igual a 0, ¿no? Entonces voy a colocarlo aquí, el caso t igual a 0 es evidente, ¿no? Entonces vamos a supongamos t distinto de 0. O sea, no es la transformación nula, ¿ya? Entonces, esto yo les voy a pedir a ustedes que se convenzan que esto es evidente, ¿no? Que cuando t es igual a 0, esto es obvio que me va a dar 0, porque estoy tomando el supremo de 0 nomás, ¿no?
Pero que esto sea igual, el ínfimo de este conjunto sea igual a cero, eso es algo que probablemente no les queda muy claro a algunos, eh, pero si lo analizan bien, está correcto, porque fíjense que esto siempre va a ser cero, ¿sí? Si tomo cero, entonces cualquier número positivo va a cumplir ya esto, y el ínfimo de los números positivos es cero, entonces eso nomás es la justificación, ¿ya? En cambio acá, ¿y por qué tengo que hacer esa digresión? Porque el conjunto que nos interesa aquí son los que cumplen esta condición de acá, pero que sean mayores que cero, ¿no? Entonces fíjense que aquí si yo le hago jugar a este el papel de C, ¿no? Para que pueda jugar el papel de un C válido en este conjunto, tiene que ser mayor que cero y para eso necesito que el T sea distinto de cero para que la norma de T sea mayor que cero, ¿se dan cuenta? Entonces por eso necesito esta digresión previa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que nos está diciendo esto? Que si si este módulo norma de T lo veo como un C, fíjense que cumple exactamente la condición que me pide este conjunto, ¿no? Entonces esto automáticamente implica, ¿no? Permítanme ser excesivamente simbólico para no escribir tanto. ¿Esto qué va a implicar inmediatamente? Implica que el módulo, la norma de T está en este conjunto. ¿Se dan cuenta? Pertenece al conjunto de los C mayores que cero, tal que el, la norma de Tx es menor o igual que C veces la norma de X para todo X en E. ¿Se dan cuenta? Porque como elemento mayor que cero, porque por eso he hecho la digresión, ¿no? Es mayor que cero y cumple la condición que me pide el conjunto. ¿Se dan cuenta? Listo, entonces como este es parte de este conjunto y aquí he tomado el ínfimo de todos ellos, este de aquí tiene que ser mayor o igual que K, ¿no? Entonces, ¿no? La norma de T tiene que ser mayor o igual que K automáticamente. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto ya tengo una parte de esta desigualdad. ¿Ok? Entonces, eso es la forma en la cual podemos ir viendo la desigualdad. Ahora tendría que demostrar el otro lado, ¿no? ¿Cómo podría demostrar ahora el otro lado? ¿Qué estrategia podría utilizar para poder ver eso, ¿no? Entonces ahí yo tengo que un poco ir viendo qué es esto con relación a esto, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense que este es el ínfimo de un conjunto y tal que esto se cumple para todo X, ¿no ven? ¿Qué pasa si yo considero un subconjunto más pequeño que este? Más pequeño este. Es decir, quiero relacionar estos de aquí, que son los que cumplen la norma uno con este de aquí, ¿no? Entonces, si esto se cumple para todo X, si yo solo considero los que tienen norma uno, ¿qué va a pasar? Voy a tener un conjunto probablemente más pequeño, ¿no? ¿Sí? Porque si esto vale para todo X, también va a valer para todo X tal que el módulo es uno, ¿no ve? Entonces, es justamente eso es lo que vamos a intentar establecer, ese vínculo entre, ahora para obtener la otra desigualdad, ¿no? Ahora, esa es una vía, ¿no? La otra vía es ver de que estos elementos de acá, o sea, los Tx que cumplen esto, en realidad son menores o iguales que estos. ¿Se dan cuenta? Y la forma de ver eso es lo siguiente, fíjense, voy a agarrar el ínfimo de los K, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es considerar un elemento de este conjunto, ¿ya? Entonces sea C que está en el conjunto este, que lo voy a considerar así, bueno, por eso quería ponerle un nombre. Permítanme llamarle a este conjunto A, ¿ya? Entonces es solo el conjunto, no el número, solo el conjunto le voy a llamar A, ¿ya? Entonces para no estar escribiendo todo y no generar ambigüedad, sea C que pertenece a este conjunto, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué va a suceder? Tiene que cumplirse esto, ¿no? Módulo de Tx es menor o igual que C veces módulo de X. Y esto tiene que darse para todo X que está en E. ¿Se dan cuenta? Pero en particular, si yo tomo, en particular, ¿no?
si yo tomo, si consideramos que nuestro módulo de x es 1, ¿no? Justo es para poder vincularlo con esto. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a tener que el módulo de tx es menor o igual que c, nada más. ¿Se dan cuenta? Porque el módulo de x es 1. ¿Sí? Y esto vale para todo x con módulo de x igual a 1. Esto, para todo x en la esfera unitaria. Este es S, por si acaso, lo voy a recalcar. Son los yn, tal que el módulo de y es igual a 1, por si acaso. ¿Ya? Así. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que este C que yo he agarrado en A, en el conjunto A que define el otro número, el ínfimo, ¿sí? Es una cota superior de estos, que son los del conjunto que me define a mi norma. ¿Se dan cuenta? Ah, bueno, entonces veamos eso, ¿no? Luego, voy a colocarlo aquí. Luego, este C había sido, C es cota superior del conjunto este, que le puedo llamar B, así, del conjunto B, ¿no? Entonces, si es cota superior del conjunto B, ¿qué puedo decir? ¿Qué relación va a haber entre el supremo de B, que es justo la norma, y el C, ¿no? ¿Qué relación va a haber? Que el supremo de B, como este C es una cota superior, el supremo de B es la menor cota superior. Entonces lo que tiene que pasar es que el supremo de B es menor o igual que esa cota, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero el supremo de B no es nada más que la norma de T. Entonces voy a tener que la norma de T es igual a el supremo de B. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero el C que yo he tomado en A es cualquier C, ¿sí? Entonces lo que he demostrado es que, como esto vale para cualquier C que pertenece a A, para todo C que pertenece a A, lo que acabo de demostrar es que esta había sido una cota inferior de ese conjunto A. ¿Se dan cuenta? Porque he agarrado cualquier C y he demostrado que la norma la norma de T había sido menor o igual que ese C. Entonces lo que me está diciendo eso es que esta norma de T es una cota inferior del conjunto A. ¿Sí? Así, ¿no? Así. La norma de T es cota inferior. ¿Inferior de quién? Del conjunto A. Porque esto vale para cualquier C. ¿Se dan cuenta? Y como es cota inferior, ¿qué relación hay entre la cota inferior y el ínfimo de ese conjunto? ¿No? Luego, ¿no? Como es una cota inferior, ¿quién es el ínfimo? Es la mayor cota inferior. Entonces lo que voy a tener es que este C, este, bueno, lo voy a escribir aquí, el módulo de la norma de T tiene que ser menor o igual que el ínfimo. El ínfimo de este conjunto A. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque este es cota inferior nomás. En cambio, esto es la mayor cota inferior. Pero ¿quién es el ínfimo de A? El ínfimo de A es exactamente mi K, ¿no? Entonces esto va a ser igual a K, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos demostrado aquí? Por lo tanto, el módulo de T, la norma de T es menor o igual que SK. Y listo, ya tengo esto, ¿no? Y así tengo que el módulo de T es exactamente el K. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo único que hemos utilizado aquí? Lo único que tenemos que saber aquí es utilizar apropiadamente la definición de norma que conocíamos, ¿no? Y la, las propiedades del supremo y del ínfimo nomás, ¿no? Solo que había que organizarlo bien en los conjuntos para no enredarnos en la demostración, ¿no? Entonces, con esto se demuestra que la propiedad. Y fíjense que en el libro del curso de análisis del volumen 2, esto está para Rn y Rm, pero noten que en ningún caso hemos usado el hecho de que tengan dimensión finita, ¿no? Entonces esto vale
incluso en este escenario más general donde E y F son espacios vectoriales normados nomás, ¿no? Que pueden ser de dimensión finita o no, ¿sí? Entonces eso es un aspecto que lo tienen que tener muy, muy en cuenta a la hora de trabajar con con esta, con estas nociones de supremo e ínfimo, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante este resultado? Porque puede que esto sea más difícil de calcular, ¿no? Especialmente si han visto los problemas, la tablita que está al final del capítulo, una tabla donde les piden calcular las normas de matrices, de transformaciones vistas como matrices, o sea, de sacar diferentes normas matriciales. Si ustedes han visto esa tablita, que si no me equivoco está justo antes de los ejercicios. A ver, un ratito, voy a ver si lo tengo aquí el libro para poder de una vez mostrarles eso. Justo, no estoy seguro si lo tengo descargado en este equipo, pero creo que sí. A ver, un momentito. Y en ese libro, o bueno, en el libro de Lima, el volumen 2. Ay, no lo tengo, qué ver. A ver, un ratito, documentos. Aquí está. Lo voy a compartir, ¿ya? Nueva opción de compartir. A ver, un rato. A ver, creo que es este. Ya, ahora sí. Eh, Ahora sí. Miren, este es el libro de Lima. Y esta parte les digo. Eh, ¿Dónde está? Está justo al final. Esto está por si acaso en el drive que les he pasado, ¿no? Eh, um, Hay una tabla, no sé si en esta edición estará, pero debería. Este capítulo es enorme. Esta, miren. En esta tablita que aquí ustedes tienen, lo que hacen es calcular la norma de la transformación, o sea, lo que acabamos de hacer, pero para diferentes opciones de norma, ¿no? Yo les había dicho que era un ejercicio que ustedes tenían que hacer, calcular todo esto, verificar esta tabla, ¿no? Ahora podemos hacer uno de uno para que vean más o menos por dónde va. Pero la idea es usar esto, ¿no? Ahora, miren, muchos de estos lo pueden hacer con la definición de norma común y corriente que hemos dado, que es esta, ¿no? Esta que estoy marcando, ¿sí? Que es la que hemos utilizado ahora, ¿sí? Sin embargo, ese trabajito a veces es complicado, ¿no? Entonces, ahí es donde puede ser de ayuda considerar el ejercicio que hemos hecho, que es justo lo que les decía es este. ¿Dónde está? Está casi al final. Es este problema, es el que acabamos de hacer, pero lo hemos hecho incluso en un escenario más general. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que puede que calcular la norma sea más sencillo con esta definición de ínfimo que con esta definición de supremo. Entonces, son dos formas diferentes de calcular la norma de una transformación lineal o una matriz, si prefieren, ¿no? Entonces, para un poco entender bien eso, haremos un ejemplito de cómo se hace esto, ¿ya? De cómo se calculan cómo tienen que verificar esta tabla ustedes, ¿sí? Ahora, obviamente aquí hay una noción que hay que tener en cuenta, que es la de autovalor, ¿no? Pero entiendo que ustedes ya lo saben de álgebra lineal, pero no, veremos, a ver, haremos un ejemplito general para que ustedes más o menos se den una idea de cómo hay que hacer esto. Voy a pasar de nuevo a la pantalla aquí y lo vamos a hacer aquí. Miren, la idea es esta. Voy a retomar la anotación del libro, que esencialmente lo que hace es considerar transformaciones lineales A, ¿no? De Rm en Rn,
Entonces, lo que tenemos que hacer es DRM, ay, DRM, NRN, así. Estas transformaciones tenemos que ver, ¿sí? La idea es darnos aquí una norma y ver qué es lo que pasa con, bueno, y aquí otra norma igual, y ver qué es lo que pasa con la norma, ¿no? Entonces, la manera en la cual tienen que orientarse para hacer eso es eh, utilizar, en este caso sí tenemos que utilizar probablemente el hecho de que la dimensión es finita, porque en realidad lo que va a suceder es que toda matriz, ¿no? Toda transformación lineal está asociada a una matriz. Y cuando estamos, salvo que se diga lo contrario, en los espacios RM y NRN siempre estamos considerando de forma natural las bases canónicas. Entonces, en este RM tengo que considerar la base canónica E1, E2, así, hasta EM, ¿no? Y en este RN igual, tiene sus bases, ¿no? Voy a utilizar las mismas letras, ¿ya? Pero esta vez van a ser hasta el N nomás, ¿no? Entonces, la idea aquí es cómo se vincula, cómo se calcula la norma de esta transformación o la matriz que ella representa cuando la matriz está determinada por estas dos bases, ¿no? ¿Sí? Y en ese caso, la matriz de T, perdón, la matriz de A, ¿sí? No es nada más que la matriz de bloque formada por las columnas cuando yo le voy aplicando a estos. ¿Sí? Es decir, agarro la transformación A o la matriz A y le multiplico o la aplico en el E1. Entonces ahí voy a tener la primera columna, E1 así, ¿no? Luego A, E2, así. Y así sucesivamente, ¿no? A, E, M. Entonces estos tienen que verlo como vectores columna, ¿no? Vectores columna eh, que están en RN. Este es en RN, RN, RN. Todos en RN, ¿no? Y a partir de eso tengo que calcular de las entradas eso, ¿no? Entonces lo que voy a pensar es que mi matriz A, que este A además, ahora, aquí estoy siendo excesivamente riguroso, pero lo puedo ver así nomás, así, ¿no? O sea, asocio la transformación con la matriz. Aquí estoy viendo la matriz, aquí lo estoy viendo como transformación. Pero esencialmente se interrelacionan de esta manera, ¿no? Se multiplica por los vectores de la base canónica y voy recuperando las más. Pero las entradas de la matriz vamos a pensar que son de esta forma, A y J, así, ¿ya? ¿Ok? Son las entradas de la matriz vista como un arreglo rectangular, ¿ya? Y la primera fila, ya saben, es este de aquí. Entonces, si yo, por definición, lo que yo tengo que hacer es considerar la norma de A no es nada más que el supremo, ¿no? El supremo para la norma de x igual a 1 de el ax en norma, así, ¿no? Así es por definición la norma de A de la visto como transformación. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a un poco vislumbrar esto, pero tomando normas diferentes en cada uno de estos espacios, ¿no? Y ver cómo se va a calcular la norma en términos de las entradas de la matriz, ¿no? Listo. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es fijarnos en estos de acá, pero a partir de esta condición que tienen aquí, que es la norma de x igual a 1. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar primero viendo estos de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar ver cómo son estos en términos de las columnas de la matriz, que son AE1, AE2. Entonces lo que hagamos es un AX, ¿no? Y este X lo vemos como una combinación lineal de la base canónica de donde viene, ¿no? Entonces esto lo voy a poder escribir así, X1, E1, ¿no? Más y así sucesivamente, ¿no? XM, EM. ¿Se dan cuenta? Estoy agregando cualquier X. Enseguida voy a incorporarle esta condición, ¿ya? Entonces, si yo aplico propiedades de transformaciones lineales, esto va a ser nada más que AX1 por AE1, ¿no? Fíjense que este ya es la primera columna de mi matriz, ¿no? Más, así, más.
xm a e m. Así. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, ¿no? Y ahora voy a tomar el módulo, ¿no? Entonces voy a tomar el módulo de ax, así, porque tengo que calcular el supremo de esos módulos, ¿no? Y al calcular el módulo del supremo de ax, fíjense que esto me va a dar igual a, me va a dar el módulo de esto, pero por la desigualdad triangular, ¿no? Por la desigualdad triangular esto va a ser menor o igual que el módulo de cada sumando, y como estos son escalares, ¿no? ¿Sí? Entonces van a salir en valor absoluto, entonces voy a tener valor absoluto de x1 por el módulo de este, entonces el módulo, la norma de E1, solo que esta norma ya la estoy tomando aquí, en el espacio de codominio, ¿no? Entonces va a depender de cómo he elegido ahí la norma para ver cómo me va a dar esto, ¿sí? Muy bien, entonces esto por un lado, luego más y así sucesivamente, más, ¿no? Y aquí voy a tener el valor absoluto de xm, ¿no? Por el módulo de, perdón, la norma de AEM, así, ¿listo? Entonces lo que estamos diciendo es que este conjunto es los elementos de este conjunto de los AX en módulo en norma es menor o igual que este. Entonces lo que vamos a intentar hacer es ver que se ajuste a ese valor, ¿no ve? Entonces vamos a ver si podemos hacer eso. Entonces todo eso va a depender de la norma que ustedes toman en el dominio y en el codominio, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a considerar esta condición, porque solo tengo que tomar el supremo de estos para los que cumplen esta condición, no para todos, ¿no ven? Entonces, para los que cumplen esta condición, tengo que ahora ver qué va a pasar con estos de aquí, ¿ok? ¿Sí? Entonces, lo que a continuación tengo que hacer es verificar ese, ese dato, ¿sí? Entonces, vamos a gastar esta condición módulo de x igual a 1, pero antes tenemos que definir cuál es la norma que vamos a tomar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Primero, supongamos que en Rm, que es el dominio, ¿no? El dominio, tomamos la norma del máximo. Tomamos la norma del máximo. O sea, la norma del supremo. ¿Cuál es la norma del máximo? La norma del máximo, por si acaso, le voy a hacer para un A, para que los recordemos. Vamos a manejar esta norma, ¿ya? Es el máximo del conjunto de los valores absolutos de las entradas, ¿no? Así, de un vector. Esa es la norma del máximo, por si acaso. ¿Sí? Entonces, en el dominio vamos a tomar esa norma, ¿no? Y vamos a gastar ahora un x tal que el módulo de x con esta norma me da 1. Me da exactamente 1, ¿no? Entonces la pregunta que tengo que analizar, ¿qué significa eso en términos de esto de aquí? ¿No? Bueno, eso, o sea, tomo un x tal que el módulo de la norma de x es 1 con la norma del máximo, ¿no? Entonces esto quiere decir que el máximo de las coordenadas de mi vector, x1 así, el máximo de todos ellos tiene que ser igual a 1, ¿sí? Pero si el máximo de un conjunto finito es 1, quiere decir que alguno de ellos es 1. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, alguna de las coordenadas es 1. ¿Sí? Existe un, digamos, y, digamos, tal vez lo cambie, ¿ya? Alguien entre 1 y m, tal vez necesite llamarle j. Bueno, eso lo voy a ver después. Existe un i tal que el valor absoluto de esa entrada, justo la entrada i, es igual a 1. ¿No ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, solo en ese caso esto me va a dar 1, cuando alguno de estos sea 1. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál sería entonces
el efecto aquí, ¿no? Es que alguno de estos me va a dar 1, ¿sí? Pero ¿cuál es el caso más extremo en el cual esto me va a dar 1? Cuando todos sean 1. Porque fíjense, si alguno de estos no es 1, voy a tener un vector de nuevo con norma 1, ¿sí? Pero esto va a ser más chiquito, ¿sí? Porque fíjense que alguno de estos va a ser más pequeño. Entonces, como tengo que tomar el supremo, ¿para qué valor voy a tomar? ¿Cuál es el mayor más grande que puede tomar este valor de aquí? Cuando todos sean 1. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si el valor más grande que puedo tomar, tal que esto me dé 1, va a ser justo cuando todas las coordenadas sean, tengan norma 1. ¿Sí? Entonces, el máximo, el vector, eh, no sé qué palabra usar. El vector X, mmm, tal que, a ver, el vector X tal que eh, todas las entradas sean 1, así, todas, ¿sí? Igual a 1, ¿sí? Va a ser tal que, ¿esto en qué se va a convertir? Es tal que el AX es menor o igual que simplemente el módulo de AE1 más, así sucesivamente, más, porque todos estos se van a volver 1, AEM, así. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces el supremo de este conjunto va a ser menor o igual que esto. Tiene que ser menor o igual que esto. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Y cuándo va a tomar exactamente estos valores? Cuando vaya tomando X los elementos de la base canónica. ¿Se dan cuenta? Justamente voy a tomar el X. Cuando el X tome los elementos de la base canónica, siempre se va a dar esta situación. ¿No ven? Entonces, si por ejemplo tomo otra norma aquí, tengo que hacer otro análisis como este. ¿Sí? Entonces, cuando todas las coordenadas se hagan 1, ahora gráficamente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo son las bolas? Hemos visto esto ya. ¿Cómo son las bolas en, en el espacio con esta norma? Con la norma del máximo. ¿Sí? Son cuadrados, ¿no ve? Son cuadrados. Lo voy a dibujar aquí. Así. Más o menos así. Así. Y así. Así son las bolas con esta norma. ¿Sí? Y estos de aquí son todos los bordes. Estos. Cuando las coordenadas en realidad son bueno, lo voy a marcar. Estos de aquí son los puntos donde todas las coordenadas son 1. ¿Sí? Porque estoy tomando el máximo de las coordenadas, no estoy tomando otra cosa. ¿No? ¿Ok? Entonces, cuando yo calcule, ahora veamos qué pasa cuando yo tomo la norma. Ahora, ¿qué pasa en el dominio? ¿No? Ahora consideremos de nuevo, consideremos en el dominio, perdón, en el codominio ahora. Codominio, la norma, digamos, la norma, también podemos tomar la norma del máximo, ¿no? La norma del máximo, ¿ya? Solo que ahora en el codominio. Entonces, ¿cuál sería la norma ahora de estos? ¿No? Entonces tendríamos que la norma de AX, esto al final lo voy a poner bien, ¿no? ¿Cuál sería esta norma? Sería el máximo del primero, de los AE1. Pero ¿quién es AE1? Es, es la primera fila, ¿no? Entonces aquí tendríamos el valor absoluto de los A y 1, ¿no? Y 1, así, valor absoluto, y esto sería desde I igual a, bueno, voy a escribir más simplificadamente,
y tiene que ir desde 1 hasta n, así, ¿no? Más, eso es este, ¿sí? Más el máximo de los, eh, el, mm, 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 claro, de lo mismo, y mayor o igual que 1, menor o igual que n, de los valor absoluto de a sub i2, ¿no? Más, y así sucesivamente, más el máximo del valor absoluto de a sub i m, y mayor o igual que 1, menor o igual que n, así, ¿no? Entonces, tomando los x como los elementos de la base canónica, ya alcanzaría los máximos, ¿no? O directamente tomando aquí ya esos valores en esta expresión de aquí. Tomando el x, los elementos de la base canónica, ya tengo los valores máximos, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces con esto lo que tendríamos, por lo tanto, la norma de A sería igual a el máximo de los J menores iguales que N, mayores iguales que I, ¿no? De estas, perdón, ahí, ¿no? Esto es una cota superior, pero los máximos se obtienen con la canónica para cada uno de estos, ¿no? De los máximos, así, de I mayor o igual que 1, menor o igual que N, del valor absoluto de los IJ, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces así es como nosotros obtenemos la norma de A con el máximo, ¿no? El máximo de todas las entradas me va a dar justo cuando tomo el máximo en el dominio y el máximo en el codominio, ¿no? Si ustedes hacen aquí la norma de la suma y aquí la norma de la suma igual, ¿no? Lo que van a obtener aquí es la suma, aquí una sumatoria, ¿no? Y si en el otro toman el máximo, máximo de la sumatoria. Y si lo cambian, o sea, van a obtener esto, así. Máximo, van a obtener esto si hacen la elección de en uno máximo y en el otro la suma, sumatoria. Así van a obtener, ¿no? Por el mismo razonamiento. Si intercambian en el primero la sumatoria y en el otro el máximo, por el mismo razonamiento van a obtener sumatoria j igual a 1 hasta m, ¿no? De los máximos, del máximo de i de 1 menor o igual que n, valor absoluto de j, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Simplemente tomando los elementos extremales, que son los de la base canónica, para obtener justo el máximo, ¿sí? Y lo mismo si en los dos toman la norma de la suma, entonces van a obtener el sumatoria 1m, sumatoria 1n y así. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la manera en la cual ustedes tienen que ir determinando esas identidades que están ahí, ¿no? Obviamente aquí yo ya no he puesto el detalle de tomar los valores extremales, pero eso sale de aquí, ¿no? Fíjense que aquí, ¿dónde voy a obtener los valores extremos? En los de la base canónica, porque los demás se van a hacer ceros, ¿no? Entonces ahí es donde por eso es que aquí tengo que tomar el máximo. Esta es una cota superior, aquí me falta esto, ¿no? Pero este es el que le corresponde a la norma, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿se entiende esta parte o, bueno, o quieren que lo haga esa parte más de por qué se tiene que tomar los valores extremales? ¿Se entiende? ¿No? De dónde sale de aquí, o sea, de aquí, ¿por qué saco esto? O sea, la idea, bueno, lo voy a escribir nomás aquí por si acaso. Aquí lo haremos, ¿ya? Esto lo que hace es darme una cota superior, porque estoy tomando los valores extremos, cuando todos me dan uno, ¿no? Pero yo necesito el supremo de estos nomás. Entonces lo que yo hago, voy tomando sucesivamente las bases, la base canónica, ¿no? Entonces, si vamos tomando la base canónica,
es decir, por ejemplo, x igual a un EI, ¿no? Lo que vamos a tener es que AX, naturalmente, porque el X es el EI y su coordenada y encima es 1, esto va a ser menor o igual que el valor absoluto de A e I. En realidad es igual, ¿no? Así. Voy a usar esto. Así, ¿no? Entonces voy tomando X igual a I para cada valor, para cada I, ¿no? Entonces al final de cuentas voy a tener que, como es menor o igual, el máximo de los valor absoluto de AX, así, eh, perdón, esto está mal. Voy a tener que el supremo, ¿no? De los AX, que los tomo justo cuando, para los elementos de la base canónica, es exactamente el máximo de estos, ¿no? Porque estoy tomando justo en los extremos, que son los X e Y, es el máximo. Es el máximo de los AI, A e I, para I de 1 a N. De ahí surge esto, ¿no? Simplemente tomando los valores extremos, ¿no? Porque tengo que calcular para el supremo y estoy tomando los que justo me van a dar las costas, los mínimos en esta suma, que son este y este, ¿no? Muy bien, listo. Entonces este es otro problema que es importante que lo analicen, pero esencialmente tienen que volver a hacer este análisis con la norma de la suma, la norma euclidiana, ¿no? Ahora, la clave aquí es ver los extremos, ¿no? Que son estos. ¿Dónde se dan los extremos? Por ejemplo, para la norma del máximo, perdón, para la norma de la suma, para la norma de la suma, por ejemplo, las bolas, ay, las bolas habíamos dicho que eran las elipses, ¿no? Digo, era de esta forma las bolas, así, así, ¿no? Para la norma de la suma. Entonces, para llegar a esta conclusión, que es esta, por ejemplo, cuando las dos están tomando la norma de la suma, lo que tienen que hacer es analizar los extremos, ¿no? Y los extremos se van a dar en estos puntos de aquí, ahí, ahí y ahí, a diferencia de acá, ¿no? Que es diferente, ¿no? Entonces, haciendo ese análisis, ustedes van a llegar a la conclusión, a esta conclusión que está aquí justamente. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a ver si nos da el tiempo para hacer un ejercicio más. Podemos hacer uno de polinomios. A ver este. Eh, ¿Qué ejercicios? 3, 4 nomás hemos hecho. Miren, este dice lo siguiente, dice vamos a tomar una secuencia de polinomios, ¿ya? P sub n de x, así, ¿ya? De grado menor, de grado menor o igual que k. K es fijo, ¿ya? Todos estos son polinomios. Polinomios. ¿Ok? Y vamos a suponer que converge uniformemente a una función f, ¿ya? Tal que P sub n, así, converge a f uniformemente en un intervalo 0, 1, ¿ya? El intervalo 0, 1. Aunque este 0, 1 lo puedo cambiar por AB, no importa. Ahora, dice que esto va a suceder si, solo si, bueno, está mal entonces, esto es así, punto, si, P sub n va a converger uniformemente a una función continua, eh, con f continua, eso me estoy olvidando, ¿no? Con
Eh, no, no necesito. Eso ya. Sí, solo sí. Sí y solo sí. Sí, solo sí. F es un polinomio de grado. F es un polinomio de grado menor o igual a K. Así. ¿Sí? Eh, y, y además, ¿no? Y cada coeficiente de este P sub n, ¿no? Converge al coeficiente de f, al respectivo coeficiente de f, ¿ya? Este es un problemita ya no tan trivial, digamos, pero que donde nos vamos a aprovechar del hecho de que este K es fijo, ¿ya? Esta es la clave aquí. Eh, la idea es esta, ustedes agarran unos polinomios, ¿sí? Pero todos de grado menor o igual a un K, ¿ya? Imagínense que el K es, digamos, qué sé yo, 5, ¿no? Entonces agarran todos los polinomios de grado menor o igual a 5, ¿ya? Todos, ¿sí? Y agarran en realidad una secuencia de polinomios, ¿ok? De este conjunto, ¿sí? Que converge uniformemente en 0, 1 a una función, ¿ya? Lo que nos está diciendo es que lo que dice este resultado es que si la convergencia es uniforme, ¿no? Entonces podemos concluir que a donde converge tiene que ser un polinomio, no puede ser otro tipo de función. Eso es lo que me está diciendo esto de aquí, ¿no? En otras palabras, lo que me está diciendo, si se acuerdan del lenguaje de sucesiones que hemos estado viendo, esto les va a ser muy familiar. ¿Por qué? Porque en realidad, topológicamente lo que nos está diciendo es que el conjunto de estas funciones polinomiales de grado menor o igual a k es cesado, ¿sí? Es un conjunto cesado, ¿sí? Y eso, porque si se acuerdan, voy a hacer aquí un paréntesis, ¿sí? Cuando yo tenía un espacio vectorial normado, ¿no? O en realidad un espacio métrico, cualquier tipo de estructura topológica, ¿no? Si yo tomo un subconjunto C, subconjunto D, ¿cómo yo veo si un subconjunto es cesado, ¿no? Y hemos demostrado esto, ¿no? Y hemos dicho de que para que esto sea cesado, o sea, C es cesado como conjunto, sí, solo sí, y hemos visto varios equivalentes, pero el que vamos a utilizar aquí es este, ¿no? Si yo tomo una sucesión de elementos de C que convergen a un X, a un X, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a demostrar que este conjunto es cesado. El límite al que converge tiene que estar en C. Eso es lo que habíamos demostrado, ¿no? ¿Cómo se sabe si un conjunto es cesado? Una forma es ver que su complemento sea abierto, pero otra forma es esta, ¿no? Si una sucesión de elementos de C converge, a donde converge tiene que estar en C. ¿Se dan cuenta? Si se dan cuenta, eso es lo que nos está diciendo aquí. Si una sucesión de polinomios de grado menor o igual a K, K fijo, ¿no? Converge a algo, a una función, entonces dice ese f tiene que ser un polinomio de grado menor o igual que 5. Es lo mismo que decir que está en ese conjunto, ¿no? Entonces, esencialmente lo que aquí nos está pidiendo demostrar es que el conjunto de los polinomios de grado menor o igual a k es cesado, ¿no? Y además que la convergencia es puntual en el sentido de, perdón, que la convergencia es coordenada a coordenada, ¿no? Es decir, que una vez que sabemos que el f es un polinomio, tiene coeficientes. Entonces la convergencia de los coeficientes va a ser puntual, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que en este ejercicio demostrar esencialmente, ¿no? Nos los está proponiendo así, pero esencialmente es esto de aquí, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer, la idea, la idea que va a estar detrás de esto, para poder demostrar esto, es establecer algo, vincularlo con algo que nosotros ya conocemos, ¿no? Y algo que ya conocemos es
el espacio RK, ¿no? Es decir, un polinomio, ¿qué es lo que determina un polinomio? Lo voy a escribir con... ¿Qué es lo que va a determinar esencialmente a un polinomio de grado, eh, de grado, de grado, eh, de grado menor o igual a k, ¿no? ¿Qué es lo que lo va a determinar? ¿No? Entonces, lo que tenemos que hacer es observar de que si yo hagas un polinomio de grado k, digamos este n por si acaso no es el grado, ¿no? Es el subíndice de la sucesión, ¿no? Entonces, cualquier polinomio de grado k, eh, o de grado menor igual que k, ¿sí? Lo puedo escribir bueno, en lugar de x voy a utilizar, déjenme utilizar la letra t, ¿ya? Para la variable. Lo puedo escribir así, x0 más x1 t más así hasta un k t a la k. ¿Están de acuerdo? Esto es un polinomio genérico, ¿sí? Eh, es un polinomio genérico cualquiera, ¿no? Pero fíjense qué es lo que determina esencialmente al polinomio. Lo que los determina van a ser sus coeficientes. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, puedo establecer una especie de isomo. Y cuando ¿cómo se sabe que dos polinomios son iguales? Cuando tienen sus coeficientes iguales, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que esencialmente lo que va a determinar a un polinomio son sus k más un coeficientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto lo que nos está diciendo es que podemos establecer una especie de isomorfismo, o sea, correspondencia biyectiva entre los polinomios de grado k y los vectores de r a la k más 1. Es decir, este polinomio lo puedo poner en correspondencia biunívoca con este vector x0, x1 hasta xk. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde vive? Voy a usar esto porque ya solo lo he puesto para recordarlo, ¿no? ¿Y dónde vive? Vive en RK más 1. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Sí? Entonces esto nos está, lo que tendríamos que hacer ahora esto solamente es una biyección, ¿no? Y a lo más puedo llegar a establecer que esto es un isomorfismo de espacios vectoriales. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Un isomorfismo de espacios vectoriales. Y lo que vamos a hacer es tomar ahora en este espacio de las funciones, porque aquí lo estoy viendo esto como funciones, la norma del supremo, ¿no? ¿Se acuerdan que en el espacio de las funciones acotadas, eso está arriba en la teoría que hemos hecho, la norma natural que consideramos en el espacio de las funciones acotadas es la norma del supremo, aquí, ¿no? Cuando tengo un intervalo y tengo funciones acotadas, la norma que considero ahí es la norma del supremo, que es esta, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, esta norma, fíjense. Esta es la norma que consideramos cuando estamos trabajando con funciones acotadas, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una función son justamente funciones acotadas, ¿no? De hecho, todos los polinomios son funciones continuas. Entonces, como están definidas en un compacto, las estamos considerando en un compacto, que es el intervalo 0, 1, ¿sí? Entonces aquí en este conjunto yo tengo que considerar justamente la norma del, del PDT, tengo que tomarla como la norma del supremo de las eh, del el supremo de el valor absoluto de la función, ¿no? Pero cuando t está entre 0 y 1.
Esa es la norma que tengo que considerar aquí. X0 más X1 T más XK T a la K. Esa es la norma del supremo que siempre considero en el espacio en los espacios de funciones. En este caso, estas funciones son acotadas, ¿no? ¿Por qué son acotadas? Porque son continuas, primero, son funciones continuas, ¿no? Y están definidas en un compacto, ¿no? Y ya sabemos por los teoremas que hemos demostrado que las funciones continuas definidas en compactos están acotadas. Entonces estas son funciones acotadas y para las funciones acotadas esta es la norma que tengo que considerar siempre, ¿no? Esto ya saben que esto es una norma, ¿no? ¿Sí? Entonces esto se va a constituir en un espacio vectorial normado con esta norma, la norma uniforme se le llama, ¿no? Y estamos en correspondencia con esta norma, ¿sí? Entonces esto es un isomorfismo de espacios vectoriales, ¿no? Y este isomorfismo, tomando esta norma de aquí, se va a corresponder también con la norma, con alguna norma de acá, ¿no? Entonces, una norma que, por ejemplo, me genera este acá, con esta norma, sería la norma del supremo de las coordenadas, ¿no ve? Entonces, lo que va a suceder es que es la norma que me genera en este espacio, esta norma por este isomorfismo, es equivalente a todas las demás normas, ¿no? ¿Ok? Y la convergencia aquí significa convergencia en coordenadas, ¿no ve? Entonces, eso es lo que eh, vamos a aprovechar, ¿no? Porque si se acuerdan, yo he dejado un ejercicio que decía que si tengo una transformación T de E en F, ¿no? Que esto es un isomorfismo de espacios vectoriales. Esto era un ejercicio, ¿no? Isomorfismo. ¿Sí? Si este, por ejemplo, tenía una norma, ¿sí? Por este isomorfismo yo podía generarle a este una norma, ¿no ve? O al revés, ¿no? Si este tenía una norma, aquí podía inducirle una norma, ¿no? Entonces, esta norma de aquí va a inducir una norma aquí. Lo voy a llamar con doble, ¿no? Generalmente se le coloca sub t para asociarle al hecho de que proviene de una transformación, ¿no? Y aquí va a pasar lo mismo. En la norma, el espacio de los polinomios tiene una norma, ¿sí? Y aquí hay un isomorfismo entre el espacio de los polinomios y el espacio RK más 1, ¿sí? Entonces, como hemos demostrado que todas las normas en RK más 1 son equivalentes, en particular para esta, ¿no? Entonces eso es lo que va a... no sé por qué pasa esto. Eso es lo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces ya yendo a la demostración, uno de los lados es evidente. ¿Cuál lado es evidente? Es este lado. Así, ¿no? Si f es un polinomio, si este es un polinomio de grado menor o igual que k, y cada coeficiente converge al respectivo coeficiente de f, entonces converge en la norma uniforme, ¿no ve? ¿Por qué? Porque justamente la norma que induce este isomorfismo en este espacio, bueno, lo voy a escribir bien, ¿ya? Para que no nos quede medio suelto, ¿no? A este isomorfismo le vamos a llamar phi. Ahí, ¿ya? Este phi es un isomorfismo entre el espacio de todos los polinomios, es el subconjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a k, y el espacio de todos los vectores en RK más 1, ¿ya? Entonces, el isomorfismo, y eso ustedes lo tienen que demostrar detalladamente que es un isomorfismo, ¿no? O sea, es una biyección, que es una transformación lineal, ¿no? Etcétera. El isomorfismo phi, ¿no? Induce una norma en RK más 1, ¿no? Induce una norma en RK más 1, ¿no? RK más 1, ¿no? Eh, a partir, a partir de la norma, de la norma, de la norma del supremo, la norma del supremo, o la norma uniforme en el espacio de los polinomios, ¿no? De la norma, a partir de la norma uniforme eh, en el espacio
espacio de los polinomios de grado menor o igual que k. Menor o igual que k, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Luego, ¿no? Eso quiere decir que cómo vamos a calcular la norma de un vector, la norma de x en este espacio con esa norma inducida, sería por el tipo de isomorfismo que tenemos, la norma de un vector x, ¿no? En Rn más 1, o sea, tomando un x igual a x0, x1, así hasta x a la k en Rk más 1, así. La norma de este x ahora la vamos a calcular como el supremo de estos, ¿no? En t mayor o igual que 0, menor o igual que 1, así, de estas expresiones. Así es como vamos a calcular la norma de los vectores, ¿no? Esta es la norma inducida. Entonces lo que ustedes tienen que demostrar es que esto efectivamente es una norma, ¿sí? Es una norma menor o igual a 1, ¿no? En realidad, si es que han hecho ese ejercicio que les había dejado, ya no es necesario porque solo están aplicando este ejercicio, ¿no? Entonces, con esta norma, ¿qué es lo que va a suceder? En realidad, lo que va a suceder es que si nosotros agarramos ahora un polinomio, ¿no? Sea f, aunque podemos hacer ya directamente, creo, a ver, déjenme ver. Ya, haremos nomás. Sea f un polinomio. Polinomio. ¿No? Entonces le voy a llamar f de x igual a, ¿no? Digamos, bueno, no x, para no confundirnos, t. Así, ¿no? F de t, como es un polinomio de grado menor o igual, bueno, eso me falta, ¿no? de grado menor o igual que k, ¿no? Entonces este f de t va a tener esta forma, digamos, y es 0, ¿no? Más y1, así, t más y así sucesivamente, ¿no? Hasta el yk, t a la k, t a la k. Así sería el f polinomio de grado menor o igual a k, ¿no? ¿Ok? Entonces mi sucesión, en cambio, p sub n, yo la tengo que ver así, p sub n de t, ¿no? Es una sucesión que va a tener sus coeficientes, pero le voy a colocar el superíndice así, x sub 1, n, t, así, ¿no? X sub k, n, así, t a la k. Así son mis polinomios de la sucesión, ¿no? Entonces, qué es lo que significa que esto converja a este de aquí, ¿no? A mi f de t. ¿Qué significa? Así, más, y sub k, t a la k. Significa que, como esto es un isomorfismo, ¿no? ¿No? Significa que esta sucesión de vectores x0, n, x sub k, n, esta sucesión de vectores en R a la k más 1 converge, ¿no? A, eh, al vector y0, y1 hasta yk igual en rk más 1. Eso significa, porque esto es un isomorfismo. Este está así con esto y este así. Como es un isomorfismo, significa que estos vectores convergen a estos. Pero en este espacio rk más 1 todas las normas son equivalentes. Entonces, siempre va a acabar dándose que las coordenadas van a converger. Es decir, x0n converge a y0. x1n converge a y1. ¿No? ¿Se acuerdan que hemos dicho de que una secuencia convergía a otra, una sucesión en RK en algún espacio euclidiano converge a otro valor cuando sus coordenadas convergen? ¿No ve? Entonces esto va a pasar así sucesivamente hasta x, ¿no? X sub k a la n y sub k.
y listo. Entonces, cuando f es un polinomio, ¿no? Fíjense, cuando f es un polinomio de grado menor o igual a k, entonces las, si esos polinomios convergen a f, convergen sus coeficientes, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿No? Bueno, ¿qué es lo que me dan? Eh, bueno, ¿qué es lo que me piden observar inicialmente? ¿No? Y la convergencia es uniforme. ¿Por qué? Porque justamente la norma está dada por eso, ¿no? Entonces, eso es lo que faltaría observar aquí, ¿no? Como esto converge a este, ya sabemos que convergen sus coeficientes, ¿no? Y como estamos tomando una norma particular, entonces lo que estamos diciendo es que la norma, en norma, ¿no ve? Norma de eh, x sub 0 a la n, así, coma, x sub k a la n, la sucesión, menos el límite, y0 menos y1, así, perdón, es y0, y1 y así, bueno, hacer directamente ya, aquí hasta y acá. Esto en norma converge a 0, ¿no ve? Pero ¿cómo se calcula la norma de esto? Por la norma inducida es esto, ¿no? Entonces, esto no es nada más que el supremo para t mayor o igual que 0, menor o igual que 1, ¿no? ¿De quién? De los correspondientes, que sería x0n menos y0 más x1n menos y1 t más, y así sucesivamente, más xk n menos yk, así, t a la k, así, esto converge a 0, ¿sí? ¿Ok? Pero esto no es nada más que la norma entre el polinomio p sub n de t y el f de t, pero con la norma del supremo. Y por lo tanto, esto nos está diciendo que p sub n de t converge a f de t uniformemente. Uniformemente. ¿No ven? ¿Sí? Y ya está. Entonces, esto demuestra la ida, que es la parte más o menos fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque es fácil, porque aquí tenemos que suponer que P ya es un polinomio de grado menor o igual a K. Para la ida, que es la parte, no, bueno, tampoco es tan difícil, pero lo que hay que observar es lo siguiente, ¿no? Si yo tengo mi sucesión, ¿no? Que converge a mi f de t uniformemente, ¿no? ¿Sí? Lo que no me tengo que olvidar es que este p sub n de t, ¿no? Vive en un espacio no, que no es cualquier espacio, ¿no? Es un espacio vectorial, o sea, estos p sub n de t viven bueno, lo voy a escribir así, permítanme escribirlo así, los polinomios, perdón, voy a tomar este conjunto, polinomios de grado k, así, ¿ya? Estos van a ser los polinomios p sub t, ¿ya? P sub t, polinomio de grado menor o igual que k. Así, ¿ya? ¿Listo? Entonces, este conjunto vive, es un subconjunto del conjunto de todas las funciones continuas. Ah, estoy olvidándome esto. De grado k en el intervalo 0,1. ¿Sí? Este es un subconjunto del conjunto de todas las funciones continuas definidas en el intervalo 0,1 con valores en R. Así, ¿no? Entonces, fíjense, lo primero que tienen que notar es que esto ya es un subespacio vectorial, perdón, es un espacio vectorial. En realidad lo puedo ver también como subespacio vectorial de las funciones acotadas, pero partiremos de aquí. Esto es un espacio vectorial. Bueno, voy a poner solo las funciones acotadas, ¿ya? Funciones acotadas. Pero como estas son continuas, serían, bueno, no estoy muy seguro si tomar aquí funciones acotadas o continuas. Da igual, porque como son polinomios, siempre van a ser continuos. Entonces,
pero el f no nos dan el dato de que sea continua, ¿se dan cuenta? Ese es el detalle. Entonces está bien así, ¿ya? Si tenemos problemas, los deducimos. Entonces esto es así, menor o igual, ¿no? Y estas son las funciones acotadas, ¿no? Entonces este es un espacio vectorial, ¿no? Y este de aquí es un subespacio vectorial. Subespacio vectorial. Así. Pero es un subespacio vectorial, pero aquí hay un detalle. Es de dimensión finita, ¿sí? Es de dimensión finita. Si yo no restringiera el grado acá y tomara solamente los polinomios, no podría llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que observar aquí es que por el hecho de estar fijando el grado, o sea, acotando superiormente el grado, este no solamente llega a ser un subespacio vectorial, sino que además es un subespacio vectorial de dimensión finita. ¿Y cuál es la dimensión de este espacio? Dimensión finita k más 1. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Por qué? Porque este espacio vectorial, este espacio de las eh, este espacio de los polinomios de grado 1 no es nada más que el espacio generado, es el span generado por estos polinomios, ¿no? El 1, el t, y así sucesivamente hasta el t a la k. Cualquier polinomio de grado menor o igual que k está generado es una combinación lineal de estos, ¿no ven? Entonces, eso quiere decir que tengo aquí un subespacio vectorial de dimensión finita, aunque este no es de dimensión finita, ¿no? De hecho, es de dimensión infinita, ¿no? Entonces, automáticamente eso nos está diciendo que este es un espacio cesado, ¿no? Porque todo espacio vectorial de dimensión finita, todo subespacio vectorial de dimensión finita es cesado, ¿no? ¿No? Y eso es algo que lo pueden demostrar justamente por las propiedades de la norma. O sea, lo que pasa es que cuando tengo un espacio de dimensión finita, lo voy a hacer esto en general y aparte, ¿ya? Cuando tengo un espacio vectorial, lo voy a hacer con otro color para que no se confunda, ¿no? Cuando tienen un espacio vectorial de dimensión finita, eh, lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? Digamos que tienen un espacio vectorial y tienen un subespacio vectorial W de dimensión finita, ¿ya? Imagínense que esto es span de ciertos vectores B1 hasta BK, digamos, ¿no? O BN. Entonces, ¿por qué es cesado? Porque si ustedes agarran una sucesión aquí, ¿no? Todo, si toman una sucesión de aquí, digamos un B sub, eh, B sub, N, aquí no debería tomar N, tomaré M mejor para no confundirme. Así, ¿no? Entonces, si tomo una sucesión B sub N, estos van a ser nada más que sumas, combinaciones lineales de estos, ¿no? Entonces, esto va a ser lambda 1 n b1 así, ¿no? Más hasta lambda m bm n. El superíndice es de la sucesión, ¿no? Entonces, si yo sé que esto converge a un valor, ¿no? A un B sub n converge a un B, ¿no? Necesariamente ese B, como es de dimensión finita, ¿no? Sus coordenadas van a tener que converger, ¿no? ¿Sí? Y este va a tener que converger a un lambda, este va a tener que converger este a un lambda 1, este a un lambda m, digamos, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto la suma va a tener que converger a esto, B1 más BM, ¿no ven? Y por eso es que este tiene que converger a esta combinación lineal, que de nuevo cae en el mismo espacio. Y por eso es cesado, ¿no? Entonces, como esto es de dimensión finita, entonces este espacio es cesado, ¿no? P sub k es igual a span de S, luego, ¿no? Luego, PK es cesado. Y listo, ¿no? Como es cesado, ¿no? Es cesado, así, ¿no? Así. Si la sucesión P sub n de t converge a un f de t, ¿no? Como es un conjunto cesado, este f de t automáticamente es un polinomio.
polinomio. Y listo. Con eso demostramos la proposición, ¿no? Solo que aquí hay que tener un poco de cuidado con el hecho de que esto esté dado, porque todas las normas en un espacio vectorial normado son equivalentes, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. ¿Qué hora es? Bueno, ya estamos en hora. Miren, quería hacer algunos problemas de conexidad y compacidad y eso, y no nos ha dado el tiempo. Entonces quiero preguntarles si estamos listos para el jueves, digo el miércoles, o el miércoles más hacemos problemas. Depende de ustedes. ¿Qué dicen? Licenciado, una consulta. ¿Me escucha? Sí, sí, Si es que lo moviéramos el miércoles, ¿para qué día daríamos el examen? podría ser el viernes o el sábado en la mañana. Mm, ¿O prefieren darlo nomás el miércoles de una vez? Depende de ustedes. no sé qué digan los demás, yo quisiera que sea el sábado. Yo quisiera que sea el sábado. Ya. Yo les decía eso Licenciado, porque... Sí, adelante. Adelante. bueno, en mi opinión, no sé si también igual podríamos dar el examen este viernes y tal vez pasar este miércoles y poder resolver más ejercicios, por favor. Y Sí, bueno, también que mis compañeros están de acuerdo también. ya. Sí, puede ser el viernes o el sábado. Igual no me hago problema. La cuestión es que yo pensé que íbamos a hacer un poco, o algunos ejercicios más hoy, pero eh, estos problemitas a veces toman su tiempito explicar, entonces no hay caso de hacer muchos, ¿no? Entonces podríamos hacer ejercicios también el miércoles, ¿no? Y algunos de este tipo, así, para un poco integrar las ideas. Y si no he entendido algo de aquí, me dicen, tal vez algo yo no lo he explicado del todo de forma muy clara, entonces me dicen esto no he entendido o algo así. Pero depende de ustedes, ¿no? Puede ser el viernes o puede ser el sábado. Entonces podemos votar, ¿no? Y en el chat, si ahí pueden decir qué día les parece mejor, si el viernes en la mañana o el sábado en la mañana. Así podemos hacer ejercicios el día miércoles y si no da tiempo el miércoles tampoco para hacer más ejercicios, entonces podemos hacer también el viernes, ¿no? Y así ya el sábado directamente entramos al examen con tal vez con más dudas aclaradas. Digo, ¿no? Depende de ustedes. Entonces en el chat pueden poner si escogen sábado o viernes. Y en función de cómo sea la votación, eh, decidimos. Entonces ahora pueden colocar de una vez, así ya lo decidimos. Ya. Sábado entonces. Ya, uno viernes, sábado. Ya, hasta ahorita hay 4 por sábado. No hay más, listo. Creo que ya con eso los demás supongo que se tienen a la mayoría, ¿no? Una Sábado. consulta, disculpe, licenciado. Sí, adelante. No le escucho muy bien. Ya, disculpe, licenciado, no sé si me escucha. Ahora sí. Y podríamos quedarnos con el sábado como un día así para hacer ejercicios hasta el final del semestre. Ah, también. Sí, puede ser.
Claro. Bueno, si es que de acuerdo, Viernes ¿no? o O cualquier sábado. otro, cualquier otro día, digamos, con el que los compañeros estén de acuerdo, quedarnos con un tercer día, digamos, de puro ejercicios Ah, para, sí, me para, no, parece bien. para no aglomerarnos, digamos, días antes del examen, para que sea más cómodo, podría ser, tal vez si están de acuerdo. Yo sí, por mí estaría bien los viernes hasta las 11:30 más o menos, porque 11:30 tengo una actividad, pero podría ser el viernes en la mañana, no hay problema. Pero eso ya lo veremos entonces después de que pasemos el examen. Y entonces, como ya la mayoría ya votó por el sábado sería el examen y nos reuniríamos el miércoles para seguir haciendo algunos ejercicios. Y el día viernes más en la mañana podemos hacer algunos ejercicios más o menos desde las 9 por ahí yo puedo. ¿Les parece? Estaría bien, Ya, estaría bien, licenciado. ya, listo. En eso quedamos entonces, ¿ya? Yo ahora se termina de grabar la clase y lo subo al Drive. ¿Ok? Una consulta más, licenciado, disculpe. Sí, sí, adelante. Este, hablando del tema que hizo hoy, cuando se habla de convergencia uniforme, todas dependen todas dependen, diga, ese concepto depende de la norma que se elija o existen sucesiones en las cuales con una norma converge uniformemente y con otra no. Con todas las equivalentes va a converger uniformemente igual, ¿no? Eh, o sea, a ver, voy a aquí. Si por ejemplo yo considero una sucesión, ¿no? Que converge a F uniformemente, cuando yo digo converge uniformemente, estoy presuponiendo que en el dominio y en el codominio ya hay tanto el Fn como el F están definidos en un subconjunto de espacios vectoriales normados. ¿No ve? Entonces, cuando digo converge uniformemente, estoy refiriéndome a esas normas que ya hay en el E, una en el E y otra en el F, digamos así. ¿Ok? Ahora, si esta secuencia converge a F uniformemente con esas normas, si yo agarro dentro del dominio una norma equivalente a esa, digamos así, y aquí agarro otra norma equivalente a esa otra así, ¿no? Entonces, con estas nuevas normas va a seguir siendo uniformemente, va a seguir convergiendo uniformemente, ¿sí? En tanto yo tome en el dominio otra norma equivalente y en el codominio otra norma equivalente, la convergencia uniforme se va a mantener, ¿no? Eso es algo que ustedes lo tendrían que poder demostrar, ¿no? A partir de la definición de norma equivalente, ¿sí? Pero si, por ejemplo, en el dominio, en el E, yo considero una norma, pero que no es equivalente, ¿sí? Una otra norma, digamos así, sub 2, pero que no es equivalente a esta, entonces no puedo garantizar que siga siendo la convergencia uniforme, ¿sí? Entonces eso hay que tener cuidado. Pero este cuidado solo hay que tenerlo cuando E y F son espacios vectoriales de dimensión infinita. ¿Sí? Cuando uno de los dos es un espacio vectorial de dimensión infinita. ¿Sí? Porque cuando yo considero ahora sucesiones, ¿ya? Definidas, pero ahora digamos en Rn, que yo ya sé que es de dimensión finita, y aquí en Rm de dimensión infinita, entonces aquí como todas las normas son equivalentes, si yo sé que una sucesión converge uniformemente, lo va a hacer con cualquier otra norma que tome, porque todas van a ser equivalentes entre ellas, tanto en el dominio como en el codominio, ¿sí? Entonces ahí yo no me tengo que preocupar por la norma, ¿no? Además, que si yo quiero demostrar que si una sucesión converge uniformemente, yo puedo escoger cualquier norma en este escenario, ¿no? En este escenario yo puedo tomar aquí la norma del supremo, aquí, digamos, y aquí puedo tomar la norma del máximo, digamos, ¿no? Tal vez con esos me resulta más fácil demostrar que converge uniformemente. Y no me hago problema porque todas las normas son equivalentes, entonces si he demostrado que mi sucesión converge uniformemente a f con esta acá y con esta acá, entonces va a hacerlo con cualquier par de normas.
Eso cambia cuando los espacios son de dimensión infinita. Cuando son de dimensión infinita y me piden demostrar que converge uniformemente, la pregunta no está completa si no me dicen qué normas estoy tomando. ¿Se dan cuenta? Si cuando estoy en dimensión infinita me tienen que decir, en el dominio estás con esta norma, en el codominio estás con esta norma. ¿Sí? Si no me dicen eso, la pregunta está incompleta, ¿no? Y cuando me dan ese dato y me dicen con esta norma, yo tengo que poder cambiar a cualquiera, pero que sea equivalente, no a otra que no sea equivalente. ¿Ok? Eso es lo importante aquí. ¿Has respondido a tu pregunta? Así es, licenciado. Sí, eso, estaba pensando en eso porque creo que alguna vez vi un ejemplo donde presentaban una sucesión, digamos, creo que era en dimensión infinita y decía, muestre que con esta norma el espacio de la sucesión converge, pero mientras con esta otra norma no converge uniformemente. Sí, ese es un espacio, eso va a pasar en dimensión infinita nomás. En dimensión Sí, finita eso no puede pasar. Entonces, si te pidieran un contraejemplo, por ejemplo, de eso, tú ya no tienes que partir de acá, tienes que partir en un espacio de dimensión infinita, ¿no? Por si acaso. sí, sí, licenciado, sí, Ah, porque ya. hablaba de la completitud y de las secuencias de Cauchy, creo. Ah, ya, ya. Sí, sí, debe ser más o menos por ahí la pregunta, porque justamente ahí la convergencia uniforme es la convergencia de Cauchy, pero en estos espacios funcionales, digamos, ¿no? Donde ya las funciones son los vectores, ¿no? Ahí hay que tener algo de cuidado siempre. Ok, muchas gracias, licenciado. Listo. Entonces, enseguida les subo la grabación y quedamos que el miércoles hacemos algunos ejercicios más y el viernes también, ¿ya? Listo. Gracias por su atención. Hasta luego, licenciado. Chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Chao, chao.